Guadalajara, México. Septiembre de 2025. En un pequeño departamento del barrio de Providencia, donde el bullicio de la ciudad se filtra por las ventanas abiertas y el aroma de las tortillas recién hechas llena el aire, algo inexplicable comienza a inquietar a una familia común. Lucía Herrera, una niña de apenas 5 años con coletas desordenadas y ojos curiosos que parecen ver más allá de lo evidente, ha empezado a hablar de cosas que no debería conocer. Hace unas semanas, durante una tarde soleada, Lucía se sentó en el piso de la sala con un cuaderno y lápices de colores, dibujando formas que su madre, Sofía Herrera, pensó que eran solo fantasías infantiles. Pero cuando se acercó, el corazón de Sofía se aceleró. En el papel no había dibujos simples de flores o animalitos, había líneas conectadas que formaban un mapa extraño de una ciudad, con una figura central marcada con un sol rojo y flechas apuntando hacia sombras alargadas. Debajo, con letra torpe pero legible, Lucía había escrito: el plan grande empieza después del señor del sombrero. Sofía, una maestra de primaria que criaba sola a su hija desde que su esposo se mudó a trabajar en la capital, se arrodilló junto a ella. ¿Qué es esto, mi cielo? Lucía levantó la vista, su voz cambiando de repente a un tono más profundo, como si hablara desde un lugar lejano. Mami, el señor del sombrero se fue porque no quería que el plan grande siguiera. Pero ahora van a hacer cosas que no son buenas para la gente. La señora de la casa grande lo sabe y lo quiere cambiar, pero hay sombras que no la dejan. Sofía sintió un nudo en la garganta. Su hija, que apenas empezaba a aprender las letras, acababa de mencionar a alguien que sonaba como una figura pública importante, y el señor del sombrero le recordó vagamente a un líder local conocido por su estilo sencillo y su compromiso con la comunidad. Durante las noches siguientes, las palabras de Lucía se volvieron más frecuentes y detalladas. Se despertaba a las 3:33 de la madrugada, exacto, y susurraba sobre el plan grande que esconde la señora de la casa grande, pero que viene de las sombras viejas. Sofía, preocupada, consultó a su hermana mayor, Rosa, una enfermera que conocía a varios doctores en la ciudad. Es como si la niña llevara un peso viejo, hermanita. Hay niños que ven cosas que los grandes no vemos, pero hay que cuidarla. Sofía decidió llevarla al pediatra local, el doctor Andrés Morales, un hombre amable que atendía en una clínica cercana. Podría ser un juego de la imaginación, señora. Los niños a veces crean mundos para entender el mundo real. Pero mientras examinaba a Lucía, la niña tomó un lápiz y dibujó una casa grande con una figura femenina dentro, rodeada de líneas que parecían cuerdas invisibles, y una fecha garabateada, después del 1 de noviembre. El doctor Morales se quedó inmóvil. Esto no es normal. Debería consultar a alguien más. Sofía no entendía del todo, pero guardó el dibujo, sintiendo que era más que un garabato. La familia Herrera vivía en Guadalajara, una ciudad de tradiciones vibrantes pero con sus propios desafíos, donde las fiestas patrias y las reuniones familiares traen alegría, pero también recordatorios de tiempos difíciles. Sofía enseñaba en una escuela primaria, dejando a Lucía con su abuela, la señora Beatriz, quien contaba cuentos de abuelas que sentían cosas en la región. Pero Lucía no contaba cuentos, los vivía. Una semana después del primer episodio, durante una cena familiar, Lucía dejó su plato y dijo: la señora de la casa grande quiere hacer cosas buenas para todos, pero hay un plan que viene de antes, que quiere mantener las cosas quietas. El señor del sombrero lo vio y por eso se fue antes de tiempo. Sofía palideció. ¿Qué señor, mi vida? Lucía miró al vacío, como viendo una película en su mente. El que ayudaba a la gente en la plaza con las luces de velas. Lo llevaron porque no paraba de pedir más ayuda para que todos tuvieran lo justo. Pero su luz va a brillar más ahora. Sofía casi deja caer el tenedor. El señor del sombrero le recordaba a un líder local querido, conocido por su dedicación a la comunidad y sus esfuerzos por mejorar las condiciones para las familias. ¿Pero por qué su hija lo mencionaba así, como si lo conociera personalmente? Sofía revisó las noticias esa noche. El líder había estado en las portadas por sus iniciativas de apoyo social, pero nada sobre riesgos inminentes. Es solo coincidencia, se dijo, pero el nudo en su estómago no desaparecía.
Los días siguientes fueron un torbellino. Lucía empezó a dibujar escenas repetidas, una plaza llena de velas, una figura con sombrero rodeada de gente, y siempre la fecha del 1 de noviembre. Sofía, desesperada, contactó a una psicóloga infantil, la doctora Carla Ortiz, recomendada por el doctor Morales. La consulta fue en una clínica pequeña en el centro de Guadalajara. Carla, una mujer de voz calmada y ojos atentos, escuchó mientras Lucía jugaba con muñecos. A veces los niños captan tensiones del entorno. Guadalajara ha tenido momentos de cambio y quizás Lucía oyó algo en la televisión. Pero entonces Lucía levantó un muñeco y lo colocó en forma de sombrero. No lo oí, doctora. Lo viví. El señor del sombrero estaba conmigo. Me dijo que no tuviera miedo, que el cambio era parte del camino. Que volvería como guía para que la gente viera la luz. Carla pausó su libreta. ¿Qué cambio, Lucía? La niña miró al suelo. El que lo lleva. En la noche de las velas. Porque pidió más luz para la gente. Pero no se va solo, yo lo vi. La psicóloga intercambió una mirada con Sofía. Esto suena como un patrón de empatía extrema. Podría ser una sensibilidad intuitiva, algo que vemos en niños con conexión profunda con su entorno. Pero Carla no podía negar que los detalles eran demasiado específicos. El líder local había estado en las noticias por pedir más apoyo para la comunidad, y el Día de Muertos con sus velas era un evento central en Guadalajara, lleno de familias honrando a sus seres queridos. Sofía empezó a notar cambios en su hija. Lucía ya no jugaba como antes, pasaba horas mirando al cielo o dibujando mapas de la plaza principal. Una noche, mientras cenaban, Lucía dejó su tortilla y dijo: «Mami, cuando el señor del sombrero cambie, no llores. Él me pidió que te dijera que es para que la gente despierte. Que su luz va a brillar más fuerte después». Sofía sintió lágrimas. «¿Cómo sabe su nombre, mi amor?». Lucía sonrió, pero sus ojos eran serios. «Porque fui cerca de él, mami. O parte de su luz. Volví para terminar lo que empezó». Sofía, abrumada, llamó a su hermana en Zapopan, Julia, quien era maestra y conocía gente en la universidad. Julia llegó al día siguiente. «Esto no es normal, Sofía. Deberíamos grabarlo, ver si hay un patrón». Juntas filmaron a Lucía mientras dibujaba. En el video, la niña narraba: «La plaza va a estar llena. Velas por todos lados. El Señor va a estar con los niños, sonriendo. Entonces vienen los que no quieren que siga iluminando. Pero Él no se va, se transforma». Julia, pálida, envió el video a un contacto en la Universidad de Guadalajara, el profesor Dr. Raúl Jiménez, un experto en psicología intuitiva y fenómenos inexplicables. Jiménez llamó esa misma tarde. «Esto podría ser un caso de percepción ampliada. He estudiado relatos similares en niños que sienten eventos futuros. Pero los detalles sobre el líder son demasiado precisos. ¿Puedo venir?». El profesor Jiménez llegó 2 días después, un hombre de 60 años con gafas gruesas y un cuaderno lleno de notas. Examinó los dibujos de Lucía, escuchó sus relatos. La niña describe un evento con detalles que coinciden con la rutina del líder, siempre usa sombrero en eventos públicos y el Día de Muertos es su favorito, donde interactúa con familias y niños. Jiménez grabó una sesión con Lucía. «Cuéntame más sobre el cambio, hija». Lucía, con calma, respondió: «No es un accidente. Es porque él pide que vengan más luces para proteger a la gente. Los que no quieren eso lo van a interrumpir. Pero él me dijo que no es el fin, es un puente. Su energía va a inspirar a otros a seguir». Jiménez palideció. «Esto es extraordinario. He visto casos de niños que hablan de conexiones pasadas, pero nunca con visiones tan específicas sobre figuras públicas». Sofía, sentada al lado, preguntó: «¿Cree que es real?». Jiménez suspiró. «La ciencia no lo explica todo. Hay estudios sobre niños que sienten detalles verificables de eventos futuros. En este caso, si Lucía fue cerca del líder o conectada a su energía, podría ser una forma de continuidad intuitiva.
La familia comenzó a documentar todo. Sofía llevó a Lucía a la plaza principal, donde practicaban eventos. La niña caminó directamente a un spot cerca del escenario. Aquí va a estar. Con las velas encendidas. La gente va a correr, pero él va a decir, sigan en paz, antes de irse. Julia, filmando, notó que Lucía evitaba ciertas áreas, como si recordara líneas invisibles de cuidado. Jiménez, intrigado, contactó a una colega en la Universidad de Jalisco, la doctora Natalia Vega, experta en intuición infantil. Natalia llegó con equipo de grabación de audio. En una sesión, Lucía entró en un estado tranquilo y describió, el señor siente el peso, pero no para. Él ve que la ciudad necesita más luz, no sombra. El 1 de noviembre, cuando las velas brillan, su luz se une a ellas. Natalia analizó las grabaciones. Hay una frecuencia baja en su voz durante estos momentos, como un eco armónico. No es manipulación, es genuino. Pero la doctora Vega advirtió, si esto es una visión, hay que actuar con cuidado. Compartamos con alguien de confianza en la comunidad. Sofía, con el corazón en la mano, contactó a un asistente del líder local a través de una amiga que trabajaba en el ayuntamiento. El asistente, señor Pedro Ruiz, un hombre leal que conocía los esfuerzos del líder por más apoyo comunitario, escuchó el relato. Suena inusual, pero el líder siempre habla de señales del más allá. Traiga a la niña, él decidirá. Una semana antes del día de las velas, Lucía y Sofía fueron al despacho del líder. El hombre, con su sombrero ancho y sonrisa cálida, recibió a la niña con un abrazo. Pequeña, ¿qué traes para mí? Lucía lo miró fijamente. Ya nos conocemos. Te vi antes. No tengas miedo del uno. Tu trabajo sigue aunque tu presencia cambie. El líder se quedó quieto. ¿Qué sabes tú de eso? Lucía respondió, lo que vas a enfrentar. Pero no estás solo. Tu luz va a guiar a muchos después. El líder, que había recibido alertas vagas de riesgos, reforzó su protección esa semana. Gracias, chamaca. Si es una señal, la tomo. El 1 de noviembre llegó con el bullicio del Día de las Velas. La plaza de Guadalajara era un mar de luces, familias honrando a sus seres queridos con ofrendas y risas. El líder, con su sombrero, caminaba entre la multitud, abrazando niños, encendiendo velas. Sofía y Lucía observaban desde un lado, invitadas por él. A las 8 de la noche, mientras el líder posaba para fotos con un grupo de niños disfrazados, el aire cambió. Dos figuras se acercaron rápido. Disparos rompieron la noche. La multitud gritó, corrió. El líder cayó, pero antes de desplomarse, levantó la mano y murmuró audible en el caos, sigan en paz. Sofía cubrió a Lucía, protegiéndola mientras el pánico se extendía. Horas después, las noticias confirmaron, el líder había fallecido en el hospital. 2 agresores detenidos, uno neutralizado en el intercambio. La ciudad lloraba, pero sus últimas palabras se viralizaron, inspirando vigilias y llamados a la unidad. En los días siguientes, la historia de Lucía salió a la luz. Periodistas locales, alertados por Jiménez, entrevistaron a la familia. La niña lo vio venir, decían los titulares. Natalia Vega analizó los dibujos, son intuitivos, con detalles que coinciden al 100% con el evento. No es coincidencia, es conexión profunda. El profesor Jiménez publicó un artículo preliminar, casos como este sugieren que algunos niños acceden a percepciones colectivas, posiblemente ligadas a empatía extrema con figuras públicas. La familia recibió apoyo de la comunidad, pero Sofía protegió a Lucía de la prensa. Mi hija no es un espectáculo. Es una niña que ayudó a un hombre bueno a partir en paz. Semanas después, en una ceremonia conmemorativa, la familia del líder invitó a los Herrera. Él siempre creyó en señales. Tu hija le dio coraje para el final. Lucía, sosteniendo una vela, miró el retrato del hombre. Ya está bien, mami. Él está con la luz ahora. Sofía abrazó a su hija, sabiendo que habían sido testigos de algo más grande,
un hilo invisible conectando vidas, un recordatorio de que incluso en la sombra hay mensajes de esperanza. Guadalajara siguió adelante, inspirada por el legado del líder y la inocente sabiduría de una niña que vio más allá del velo. ¿Casualidad o conexión? El tiempo, como siempre, lo diría. Pero para Sofía, la respuesta ya estaba en los ojos de su hija. Hay misterios que unen el pasado con el presente, guiándonos hacia la luz.